se escuchaban niños jugando. De hecho, se nos afiguraba que era como para aquella esquina del panteón, se escuchaba clarititito, que aquí exactamente en esta zona en la que estamos en este momento, esta es la esquina, este es el rincón. No debe uno de sentarse o de acostarse encima de este tipo de planchas. Cuando uno hace eso es una falta de respeto, y una vez que hace uno eso ya no tarda uno más que unos cuantos días en fallecer. Que no es bueno sacarlos de su misa y llevarlos a su casa, porque supuestamente se llevan a alguien más. Resulta que uno hace la gaveta, uno ya sabe las medidas exactamente, cuánto mide un féretro, el más grande que pueda haber, uno sabe cuánto mide. Y nos ha tocado en ocasiones que las medidas están correctas y llegan con aquel cuerpo, con aquel féretro, y no cabe. Cuando un féretro, cuando un cuerpo no cabe, es porque se va a llevar a otra persona. Se agarraba gruñendo y bien nerviosota, bien asustada, y se agarraba volteando para todos lados. Y yo, por más que intentaba ver qué era lo que la perra estaba viendo, yo no miraba absolutamente nada, pura oscuridad. Estamos escuchando bastantes ruidos, estamos escuchando que nos mueven cosas. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a un video más aquí en Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro en el panteón de aquí de la comunidad de San Cayetano, en Zacatecas, mi gente. Y la intención del día de hoy pues es platicarles por ahí algunas historias. Fíjense que hace un rato vinimos por aquí en búsqueda de algunos relatos aquí de la gente, porque por ahí nos hicieron un comentario que en este panteón suceden cosas, en este panteón hay actividad paranormal, según nos platica la gente. Y fíjense que nos tocó la suerte de ver al panteonero de aquí de la comunidad, quien se encarga de venir a hacer las sepulturas. De hecho, ha estado haciendo un trabajo, pero pues se fue a comer y nos dijo pues que él, la mera verdad, no se anima a salir en el video, pero nos estuvo por ahí compartiendo algunas historias que la verdad a mí se me hicieron muy interesantes. Entonces les voy a platicar, mi gente, lo que en este panteón sucede. Fíjense que estamos en el mes de octubre. Y este mes, mi gente, según nos han platicado algunas personas, pues es un mes muy fuerte, porque ya estamos en vísperas del Día de los Difuntos, ya estamos en vísperas de Días de los Finados, el 1 y 2 de noviembre, pues ustedes saben que es una tradición para nosotros ir a visitar a nuestros difuntos y pues llevarles sus ofrendas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en octubre, mi gente, fíjense que es un mes que es muy fuerte, es muy activo para la gente que se dedica a hacer brujería. En los panteones, en este mes, se empiezan a ver muchas cosas. En los panteones se empiezan a ver trabajos de gente que va y pues buscando, a veces, pues no sé si hacer el mal o no sé, ¿verdad? Hay muchas creencias, mi gente, hay muchas creencias. Por ejemplo, hace poco Ana me estaba platicando una historia que a ella le platicaron. Supuestamente había una persona que tenía ya mucho tiempo batallando con unos vecinos. Ya tenía un tiempo pues muy mortificada, porque llegaba al punto esta mujer de que no se podía ni siquiera asomar a la calle, porque esos vecinos ya estaban ahí para buscarle problemas. Ya estaban ahí para no dejarla pasar o para insultarla. Eran personas muy conflictivas y pues ella ya no sabía qué hacer. Y desgraciadamente pues ella vivía en casa propia. Y estas personas también, aparentemente también acababan de comprar aquella propiedad. Entonces todo indicaba pues que iban a ser vecinos pues ya de por vida, a menos de que alguien se fuera de ahí. Esta mujer pues estaba algo desesperada porque ya no sabía qué hacer con esa situación. Ella ya no sabía qué hacer, cómo hacer para salir a la calle sin toparse a sus vecinos. Prácticamente los tenía que estar cuidando para salir cuando ellos no estuvieran ya ahí en ese lugar. Y se acordó que su abuelita platicaba sobre una costumbre o sobre una plática que ella había escuchado en su juventud y se las platicó en alguna ocasión a la familia, que supuestamente a ella le había dicho una especie de brujo que una de las cosas que podía uno hacer para desterrar personas de algún lugar era ir a un panteón y en una tumba pedir el permiso y pedirle a aquel ser que por favor le quitara a esas personas de ahí, que quería desterrarlas de ese lugar. Y pues se acordó de eso. Supuestamente habría que ir al panteón, pedirle a la persona que estuviera sepultada ese favor, agarrar un puño de tierra, ir y rociarlo en la entrada de la casa, para que supuestamente aquel difunto identificara dónde era
donde tenía que desterrar a aquella persona. Y supuestamente esta señora se acordó de eso, fue a un panteón, buscó una tumba, la que más le llamara la atención, y le pidió ese favor al difunto. Leyó su nombre completo y le dijo: quiero que me ayudes a desterrar a unas personas que viven enfrente de mi casa, porque son personas muy molestas, son personas que molestan bastante, y la verdad, ya no los quiero ahí de vecinos. Agarró el puño de tierra, se fue a su casa. En la noche, cuando nadie se daba cuenta, roció toda esa tierra en la entrada de la casa. Y como cosa mágica o como por casualidad, una semana después, esa familia estaba cargando sus muebles en una camioneta y se fueron de ahí, siendo que era una casa propia. Nadie supo a dónde se fueron, ya no regresaron. Con el tiempo alguien más se fue a vivir a esa casa, pero por miedo a que fuera algún familiar el que vivía ahí, de los antiguos dueños, pues nunca preguntaron si tenían algo que ver con los primeros. Y fíjense, mi gente, que el panteón está solo. Yo ahorita acabo de escuchar un golpe hacia este lado, como un zapatazo, algo así. Pero no sé, ahorita vamos a investigar, porque me llama la atención que es una zona que precisamente el panteonero nos platicó una historia. Pero fíjense, también quería mostrarles esto, mi gente. Aquí está el descanso. El descanso es cuando llegan con algún cuerpo, con algún féretro. A veces aquí los ponen, aquí lo suben y aquí lo tienen un ratito, pues como su nombre lo dice, en descanso, antes de llevarlo a sepultar. Y fíjense que yo he escuchado que supuestamente se dice que no debe uno de sentarse o de acostarse encima de este tipo de planchas, porque supuestamente cuando uno hace eso es una falta de respeto, y una vez que hace uno eso ya no tarda uno más que unos cuantos días en fallecer. Eso se dice, ¿verdad? Yo no le voy a calar. Pero fíjense que eso también me recuerda, pues que hay muchas, pues para gente son sus supersticiones, para mucha gente son mentiras, y algunos otros dicen pues que es verdad porque lo han vivido. Pero hay una serie de cosas que uno no debe de hacer, porque supuestamente se dice pues que pasan cosas. Por ejemplo, mi gente, hace un tiempo le falleció a un familiar. Lo estuvieron velando y la misa se las dieron muy temprano en la comunidad. Se las dieron muy temprano. Y el horario para sepultarlo pues era varias horas más tarde, después de la misa. Entonces los familiares tenían la intención de llevarlo a misa y saliendo de misa regresarlo un ratito más a su casa, porque lo velaron en su casa, no lo velaron en alguna funeraria, lo velaron en su casa. Entonces la familia tenía esa intención, llevarlo a que le dieran su misa, sacarlo de la misa, de la iglesia, llevarlo a su casa un ratito más, esperar la hora de llevarlo a sepultar. Eso era lo que tenían planeado. Pero algunas de las personas mayores del rancho, junto con la encargada de la funeraria, les dijeron que no se les ocurriera, que ni se les fuera a ocurrir, que porque se llevan a alguien más, que no es bueno sacarlos de su misa y llevarlos a su casa, porque supuestamente se llevan a alguien más. Entonces la familia lo estuvo pensando por un rato, lo llevaron a su misa y de ahí se lo llevaron al panteón. Decidieron hacer caso y no llevarlo a la casa una vez más. Lo que hicieron, lo tuvieron en un descanso, así como el que les acabo de mostrar. Ahí lo tuvieron por algún tiempo y ya después lo llevaron a sepultar ya más tarde. Entonces no lo hicieron. Y ahorita que estaba yo aquí platicando con el panteonero, le comenté eso. A mí me interesó mucho saber qué pensaría un panteonero, una persona que está acostumbrada a pues este tipo de temas. ¿Qué opinaba él sobre esto? Porque él nos mencionó que él era una persona escéptica, que a pesar de que él tiene muchos años trabajando aquí en el panteón, pues él no cree mucho en eso. Pero él nos dijo, mire, la verdad es que yo no creo en ese tipo de cosas, pero lo que sí le puedo decir es que yo también he escuchado otra versión, que supuestamente cuando uno hace una sepultura, dijo, por ejemplo, yo he venido a hacer las gavetas. Cuando alguien fallece, me buscan los familiares, yo vengo al panteón y hago la gaveta. Y la tengo lista para la hora que ellos llegan a sepultar, pues su gaveta ya esté lista. Que ya esté lista. Entonces yo he venido y nos ha tocado ocasiones en las que resulta que uno hace la gaveta, uno ya sabe las medidas exactamente, cuánto mide un féretro, el más grande que pueda haber, uno sabe cuánto mide. Y nos ha tocado en ocasiones que las medidas están correctas
y llegan con aquel cuerpo, con aquel féretro, y no cabe. No cabe y nomás no lo puede uno acomodar, no cabe. Hace uno varios intentos y por algún motivo, por una cosa u otra, no cabe. Y dicen que cuando eso pasa es porque se van a llevar a alguien más. Y mire, en una ocasión yo vine a hacer una gaveta aquí a este panteón. Y ándele que cuando van llegando con la gaveta, pues no cupo. Nunca lo pudimos acomodar, estuvimos batallando. Tuvimos que mover las cosas para hacerlo caber. Tuvimos que modificar, tuvimos que mover piezas. Hasta que lo hicimos que cupiera. Pues no me lo va a creer. Pero a los poquitos días le falleció un familiar. Le falleció un familiar, cosa rara, cosa extraña. Y yo luego recordé eso, que dicen que cuando un féretro, cuando un cuerpo no cabe, es porque se va a llevar a otra persona. Y en otra comunidad que se llama Cieneguitas, aquí muy cerquitas, nos platica que también los panteoneros de por allá le platicaron que en una ocasión también llegaron con un cuerpo y nomás no lo pudieron sepultar. Y estuvieron haciendo la lucha y tuvieron que volver a abrir todo porque nunca lo pudieron acomodar. Curiosamente, también a esa persona, a los pocos días, le falleció un familiar. Entonces, una cosa muy extraña. Fíjense, hay cositas que la gente platica que a veces se le hacen a uno muy increíbles, muy imposibles, pero resulta que sí sucede. Entonces dice, yo no sé si sea casualidad, yo no sé si sea pues una coincidencia o en verdad pase, pero a mí sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Y fíjense que vengo caminando hacia la zona donde ahorita les digo que yo escuché como el zapatazo. ¿Y saben por qué vengo? Porque él nos estaba platicando que también ya hace bastantes años, en una ocasión, resulta que llegó una persona a decirle que iban a venir a sepultar a alguien, pero que iban a llegar muy temprano, que iban a llegar, no recuerdo si me dijo que ya iban a sepultar o era para hacer la gaveta. Pero él nos menciona que supuestamente iban a estar aquí ya a las 7 de la mañana. Entonces les dijo, no se preocupen, a las 7 de la mañana, aquí los espero. Para cuando ustedes lleguen, yo ya voy a estar aquí. Porque él nos menciona que él por lo regular acostumbra a venirse a trabajar a las 5 de la mañana. A él a esa hora le gusta venir a trabajar precisamente porque no tiene miedo. Porque no tiene miedo. Pero en esa ocasión tuvo otras ocupaciones y se olvidó. Se olvidó que tenía que estar aquí a las 7 de la mañana. Vino llegando aquí más o menos como a las 8 y ya estaban esas personas esperándolo. Aquí en la entrada del panteón porque él era quien traía la llave. Y dice que al llegar una de las personas le dijo, oiga, pues ¿qué pasó? Pues si nos dijo que a las 7 de la mañana, híjole, una disculpa, fíjense que se me pasó, se me olvidó pues que iban a venir. Pero pues ya aquí estoy, ya tiene mucho rato que llegaron, sí. Dijo, llegamos a las 7 de la mañana. Y que le dijo, oiga, una pregunta, en este panteón asustan, ¿verdad? Ah, caramba, ¿cómo? Sí, oiga, en este panteón asustan, ¿no? Pues que yo sepa, no, dijo, mire, yo aquí he trabajado toda mi vida, bueno, ya gran parte de mi vida, y he andado aquí, pues mire, normalmente yo aquí ando a las 5 de la mañana y nunca he visto nada. Nunca me ha tocado ver nada, pero no sé por qué lo dice. Y dice, porque fíjese que llegamos y pues estuvimos aquí en la puerta, pegados a la puerta del panteón, pensando que a lo mejor usted estaría adentro. Y empezamos a escuchar niños jugando. Se escuchaban niños jugando. De hecho, se nos afiguraba que era como para aquella esquina del panteón. Se escuchaba clarititito. Dice, no había ningún ruido en el ambiente, no había nada. Y se escuchaba clarititito niños correteando y jugueteando. Se escuchaban sus risas y sus vocecitas y que andaban correteando. Adentro del panteón eran varios niños. Se escuchaba que eran varios. ¡Ah, caramba! Él nos dice pues que se le hace curioso porque él nunca ha visto nada, pero que sí hay personas aquí en la comunidad que han mencionado que aquí exactamente en esta zona en la que estamos en este momento, esta es la esquina, este es el rincón, donde supuestamente muchas personas aseguran haber visto niños aquí dentro del panteón y pues a deshoras de la madrugada, ¿se imaginan? ¿Qué niño viene a jugar al panteón en plena madrugada? Ninguno, y aparte los papás. Pues los papás serían muy responsables de no saber que sus hijos se salen de la casa y se vienen exactamente a esta zona. Entonces lo más seguro es que son ánimas de niños que ya fallecieron. Entonces él nos platica, dice, pues quién sabe, dicen que para ese lado, para esa esquina, para ese rincón del panteón, hay personas que han visto niños jugando y los han escuchado también. Lo que sí nos platica él, que en una ocasión,
pues él es un poquito escéptico, o más bien por su trabajo, pues necesita hacerlo. Él necesita buscarle alguna explicación lógica a cualquier cosa que pueda suceder. Pero él nos platica que todo el tiempo él ha entrado a trabajar aquí a este lugar a las 5 de la mañana. Y dice que en una ocasión se trajo una perrita que él tiene, una mascota, su mascotita, se la trajo. Pues para que lo acompañara, ¿no? Porque de todos modos, pues sí es difícil, mi gente. Yo he andado en panteones en plena madrugada y he andado solo y sí se siente un ambiente bien canijo. Sí, siempre ya andando, por lo menos una persona con uno, pues ya es diferente porque ya va uno hablando con alguien. Y él me dice, pues que se traía a su perrita para que le hiciera compañía, para no estar solo. Él por lo regular se transporta en una moto y nos dice que en una ocasión se vino con su perrita y al llegar aquí al panteón estaba a unos cuantos metros del panteón, ya de la entrada principal del panteón. Él estaba a unos cuantos metros y la perra se detuvo en ese lugar, se dejó sentar, se dio el sentón y dijo, yo de aquí ya no paso. Y el señor no podía hacerla que avanzara, no se la podía traer. La perrita se agarraba gruñendo, volteando hacia el panteón, como que la perrita algo estaba mirando. Ella algo estaba viendo y le gruñía y la perra no se quería meter al panteón. Y él le batallaba para meterla, la metió a la fuerza y la perrita estaba muy inquieta, muy inquieta, no quería estar dentro del panteón. Él la tenía ahí a un ladito y la perrita le gruñía algo. Pues al final la perrita se le fue y él nos platica que en otra ocasión pues se la volvió a traer y la perra lo mismo. Al llegar a la entrada del panteón volteaba hacia adentro y empezaba a gruñir y no quería entrar y no quería. Ella tenía mucho miedo, que se ponía muy nerviosa la perrita. Él estaba muy extrañado. Bueno, pues esta que trae, que está viendo. Él por más que volteaba hacia donde la perra volteaba, él no miraba absolutamente nada. Dice, a mí ya me estaba saliendo peor traérmela porque me ponía más nervioso. Se ponía muy inquieta. Me la traje en otra ocasión y ya la perra no quería. La perra ya sabía dónde iba. La perra ya sabía de qué se trataba y no quería. Pues lo que hizo, pensando que muy probablemente alguien se metía al panteón, porque nos dice, ahorita el panteón está completamente rodeado, tiene sus paredes y tiene su malla. Está perfectamente bien rodeado. Pero él nos platica que antes no, había malla, pero había muchos portillos, había muchos lados donde la malla estaba caída y era muy fácilmente que se metieran. Y ahorita no, ahorita ya la malla pues ya está todo enrejado y tiene su puerta y todo. Entonces él nos platica que en aquella época no, pues era muy fácilmente que alguien se llegara a meter sin que ellos se dieran cuenta. En aquella ocasión no se vino en la moto, se vino en la bicicleta. Dijo, así para no hacer ruido, para no despertar gente y para si hay alguien en el panteón que no se dé cuenta. Se vino en la moto, la perrita no quería venir, pero dijo, es que yo la necesito para ver qué hace, para darme cuenta, para que ella me ayude a buscar, a ver a quién está dentro. Dice que la amarró a él mismo, la amarró a su cuerpo y se la trajo y se vinieron en la bicicleta. Al llegar al panteón lo mismo, la perrita muy nerviosa no se quería bajar de la bicicleta, no quería entrar y se agarraba gruñendo. Dijo, no, ahora sí, no la voy a dejar sola. Al llegar hacia la gaveta donde él estaba trabajando, la amarró ahí al pilar de la pared del panteón para que la perrita no se fuera a ir. Ahí la tuvo, dijo, se lo juro que a mí me salió mucho peor porque la perra me ponía bien nervioso. Se agarraba gruñendo y bien nerviosota, bien asustada y se agarraba volteando para todos lados y yo por más que intentaba ver qué era lo que la perra estaba viendo, yo no miraba absolutamente nada, pura oscuridad hasta que amanecía. Nos íbamos a almorzar y ya yo me regresaba solo, ya hasta en el día, pero yo nunca supe qué era lo que la perrita miraba. Entonces pues es algo muy extraño, mi gente. Y pues miren, siempre en los panteones suelen suceder cosas. Parece que no, pero en este mes, por ejemplo, hay muchísima actividad en los panteones porque ellos ya empiezan a venir. Ya empiezan a hacer presencia. Muchas de las veces hasta empieza uno a sentirlos hasta en las casas. Uno empieza a sentir cosas raras. Hoy actualmente en mi casa, mi gente, estamos escuchando bastantes ruidos. Estamos escuchando que nos mueven cosas. Entonces, siempre para estos meses empiezan a suceder este tipo de cosas.
muy probablemente pues sean nuestros familiares, nuestros fieles difuntos, muy probablemente. Entonces pues ya son días, mi gente, en que todo esto de nuestros seres queridos empieza a ver muchísima actividad. Siempre va a ser un misterio, mi gente, esto de los fieles difuntos. Siempre va a ser un misterio. Fíjense que también nos platicaba una persona también que se dedicaba a esto de sepultar, que en una ocasión una persona llegó a buscarlo para decirle que necesitaba que viera un mausoleo. Un mausoleo como el que estamos viendo, que son casitas donde pueden sepultar a varias personas. Llegó una persona y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas y me abras porque voy a ocupar que me hagas un trabajo. Sí, está muy bien, no se preocupe. Fueron, abrieron aquel mausoleo y dijo, quiero que abras esta gaveta, quiero que me la prepares, porque vamos a sepultar a una persona aquí. Entonces yo necesito que me hagas ese trabajo, nomás que sabes qué, no traigo dinero. Tú haces el trabajo, no hay ningún problema. Yo vengo y te pago, no hay pendiente por eso. Entonces esta persona nos platica pues que confió en aquella persona porque aparte que era de su comunidad, pues era alguien de confianza, alguien que ya tenía toda una vida de conocerlo. Entonces él no dudó y se puso a trabajar. Pidió el material fiado por 8 días, que fue el plazo que él le dijo en el que le iba a pagar. Pidió el material fiado, consiguió unos trabajadores y les dijo, vamos a hacer este trabajo y primeramente Dios el domingo se los pago. El domingo se los pago. El domingo viene la persona y liquida y yo les pago su dinero. Está muy bien, este señor hizo su trabajo y lo terminó. A los 8 días el trabajo estaba terminado. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando se suponía que aquella persona iba a venir a pagar, pues no llegó. Dio su palabra que para entonces él iba a pagar el servicio, pero nunca lo pagó. Nunca lo pagó. El señor se molestó bastante porque dijo, chin, este ya me vio la cara y me dejó con la deuda. Ahora hasta los trabajadores me voy a endeudar. Era una cantidad fuerte la que él debía. Era una cantidad que no iba a ser fácil pagarla. Entonces él estaba algo molesto porque sintió pues que le habían visto la cara. Al siguiente día pues llegan y tocan a su puerta. Él pensó que muy probablemente iba a ser la persona que venía pues a liquidar su deuda. Pero no era él. Era un hermano. Era un hermano de aquella persona que lo contrató. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas y abras una gaveta. Necesito que me hagas un trabajo. ¿Cómo ves? ¿Qué trabajo? ¿Ahora qué es lo que necesitan? Pues fíjate que necesitamos sepultar a alguien. Pero necesito que vayas y hagas el trabajo porque a las 10 de la mañana ya vamos a estar ahí. Ah, Chihuahua, pues ahora ¿quién van a sepultar? Pues vamos a sepultar a mi hermano. ¿Cómo? ¿A cuál hermano? Pues a fulano. Resulta, mi gente, que la persona a la que iban a sepultar era la persona que lo había contratado. Dijo, y aparte tengo el encargo de pagarte un dinero que te dejó. Fíjate que cuando lo fuimos a ver, cuando nos avisaron que estaba malo, fuimos a verlo, la familia. Y pues resulta que me dijo que tenía una deuda contigo, que por favor el día que viniera al rancho te buscara y te pagara ese dinero. Pues vamos pues para que me digas dónde lo van a sepultar. El señor no le menciona nada sobre la gaveta que le había dicho. Al llegar al panteón se sorprendieron bastante porque esa gaveta donde ellos tenían la intención de sepultar a su hermano estaba abierta. Ya estaba abierta. Dijo, la viuda, supuestamente la persona, la esposa de quien falleció, le preguntó, ¿por qué abrió esa gaveta? ¿Por qué la abrió? ¿Quién le dijo? ¿O cómo supo que esa era la que queríamos para mi esposo? ¿Cómo supo? Dijo, miren, no se vayan a asustar por lo que les voy a decir. Pero hace más o menos 8 días, su esposo estuvo aquí en el rancho. Vino y me buscó y me pidió que hiciera un trabajo. Me dijo que necesitaba que hiciera una gaveta en un mausoleo que ustedes tienen aquí, toda la familia. Porque me dijo que les iba a fallecer un familiar. Y él me pidió específicamente que yo abriera esta gaveta. Pero lo que nunca me dijo, pues es que iba a ser él. Como que él ya presentía su muerte. Como que él ya la presentía. Porque él dejó hasta el dinero para que su hermano le pagara. De alguna manera,
Él ya sabía que iba a fallecer. Él mismo preparó su sepultura. Él mismo contrató a quien iba a hacer su tumba y dejó el dinero para que le pagaran. La familia quedó muy sorprendida de saber pues que esta persona ya sabía que iba a fallecer, y no solo eso, preparó su sepultura. El dinero que le había dejado aquel hermano era para eso. Entonces él dejó prácticamente hasta pagado su funeral. Pues una cosa muy extraña, mi gente, una cosa muy difícil de creer, pero pues se dice, mi gente, que hay personas que presienten su muerte. También se dice que hay personas pues que a veces hasta llegan a reencarnar. Por ejemplo, el caso que yo les voy a platicar de una persona. Hace tiempo me platicó. De recién casado, esta persona le falleció su esposa, fíjense. Fueron novios por algunos años y se casaron, y él platicaba que solamente le duró la dicha una semana, porque una semana después de su boda, su esposa falleció. Su esposa fallece y él queda muy triste. Él queda muy triste, pues imagínense, recién casado y a los 8 días fallecer su esposa. Pues desgraciadamente a él le sucedió. Pasaron los años y él se volvió a casar. Se volvió a casar con otra persona. Hizo su vida normal. Con esa persona tuvo bastantes hijos. Pues era familia grande, tuvo varios hijos, no sé con exactitud, pero sí tuvo, pues como esas familias de más antes que llegaban a tener 10, 11, 12 hijos, pues así él tuvo bastantes hijos con su segunda esposa. Eran muy felices, criaron a sus hijos juntos, algunos ya adultos, ya casados, sacaron sus carreras, ya todos son unos profesionistas. Y de repente, ya cuando el señor estaba grande, conoce a otra mujer. Una mujer, pues que también ya era casada, ya tenía hijos, pero al conocerse, este señor platicaba que él sintió una conexión muy especial con esta mujer. Una conexión que ni siquiera con su esposa, ya después de tantos años de conocerse, pues él sentía. Él no sentía esa conexión, una cosa muy extraña. Entonces, esta persona llegó pidiendo trabajo en casa. Este señor la contrata, pero más que por necesitar el servicio, por el hecho de querer saber quién era esa persona y por qué sentía eso. Y esta mujer aparentemente también sentía algo especial por esta persona, sentía alguna conexión. Y este señor platica que cuando la mujer entró a trabajar, entró a la cocina. Era una casa ya muy antigua, había pertenecido a los padres de este señor. Ahí se había criado, ahí vivió con su primera esposa. Ahí fue donde su esposa le falleció. Entonces este señor platica que cuando su esposa entró por primera vez, cuando su empleada, que era esta mujer, entró por primera vez a esa cocina, ella se sorprendió mucho al verla. Abrió la boca muy grande y hizo unos ojos muy grandes, estaba muy impresionada. El señor, al preguntarle qué era lo que estaba pasando, le dijo: es que esta cocina yo la reconozco. No sé por qué, pero yo siento que yo ya había estado aquí. Todo lo reconozco. Todo. La estufa, el fregadero, la barra, la campana para el humo. Todo. Hasta los trastes, las ollas de barro, todo lo reconozco como si fuera mío. Toda esta casa yo me siento muy extraña. Cuando entro a esta casa, me siento como si anduviera en la calle, desesperada, a lo mejor cansada, y al entrar a esta casa siento como si estuviera entrando a mi hogar. Yo lo siento, me siento identificada con este lugar. La señora duró trabajando unos cuantos años ahí, en esa casa. Al final, este hombre decide divorciarse de su esposa y juntarse con esta señora, porque él asegura que lo que él tenía ante sus ojos era la reencarnación de su primera esposa. Le empezó a hacer preguntas que solamente él y ella sabían. Y esta mujer, sin saber ni por qué sabía la respuesta, siempre se la daba correcta. Siempre. Entonces este señor nos dice: a mí no me cabe la menor duda que esa mujer era la reencarnación de mi primera esposa. Tanto así lo sintió y estaba tan seguro que hasta decidió, después de tantos años, divorciarse de su mujer
y juntarse con esa que él aseguraba que era su primera esposa, la que le falleció a la semana de haberse casado. Pues como ven, mi gente, pues estas fueron las historias que suceden aquí en este panteón, historias que nos platicó el Señor, historias que por ahí nos han platicado de otros panteones y estas vivencias que nos han contado algunas personas. Este mes supuestamente es un mes muy fuerte, es un mes en el que suceden muchas cosas, hay mucha actividad paranormal. Muy probablemente muchas personas que anden por ahí adornando van a surgir muchos relatos nuevos con estas gentes. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta historia, espero que les haya gustado este lugar. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.